Y es que estos no lo vieron venir, pues Julio Rentería quedó en ridículo nacional por esto que intentó decirle a la secretaria de Energía, pero sin duda, esta comparecencia la secretaria de Energía salió victoriosa y les dijo que a diferencia de sus gobiernos, este de la 4T sí está pensando en los mexicanos, pero si quieres saber todo lo que pasó y cómo se burlaron en la cara de Julio Rentería, quédate aquí en tu canal Nota Gorda, porque esto ya se puso bueno. Yo soy Tamara Yomira y antes de comenzar te invito a que formes parte de esta comunidad, como suscribiéndote y activando la campanita que no tiene ningún costo. De igual forma ayudándonos compartiendo y dejándonos tu like para poder llegar así a todos esos mexicanos que todavía nos hacen falta. Y ahora sí, arranquémonos con toda esta información. Muchas gracias, secretaria, nuestra presidenta de la comisión, secretario también de la comisión, a cada uno de los integrantes y por supuesto a los medios de comunicación. Yo, primero que nada, quiero decirle públicamente que, como le comentaba, me tendré que retirar en un momento más. No tengo básicamente preguntas. Lo que quiero hacer es algunos planteamientos respecto, sobre todo a la última parte de su presentación, en donde se hablaba de la reforma, que ciertamente está aquí, bueno, más bien está en la Cámara de Diputados, y si logra pasar allá, vendrá a dar justo aquí a la Cámara de Senadores. Hay cosas que francamente no hacen sentido, y trataré de explicarme. Hoy el precio de la energía eléctrica tiene un valor en nuestro país y se obtiene a partir de una mezcla que tiene que ver con la generación de distintas fuentes y distintos participantes en el mercado eléctrico. La Comisión Federal de Electricidad es uno y hay otros generadores. Y la verdad de las cosas es que el precio que se obtiene o al que se llega es un precio que al final no ha bajado como a la población como se ofreció. Es un precio que lamentablemente ha seguido incrementando. Usted conoce perfectamente Veracruz, igual que yo. Y bueno, sabe las quejas que hay ahí en Veracruz y cómo se ha solicitado que se haga algo por el precio de la luz. Lamentablemente no se ha podido o no se ha atendido, no sé, pero no, lo cierto es que el precio de la luz ha seguido en aumento. Y aquí surgen varias interrogantes, porque si a partir de esa mezcla que se tiene de las distintas generaciones se logra un precio de un nivel, ¿cómo pretendiendo cancelar los contratos a los privados, como lo establece la reforma, la literalidad, estoy hablando al día siguiente a la entrada en vigor, palabras más, palabras menos, así reza la reforma, se suspenderán todos los contratos con los privados? Entonces, ahí nos plantea dos cosas. El precio ya tendría que ser modificado necesariamente, porque al final implicaría una urgente necesidad de dos formas, o subsidiarlo más, que al final también le cuesta a los mexicanos, o tener un precio mayor, porque si hoy lo sacamos de un promedio donde hay los menores y los mayores y hacemos un promedio, pues esto al final va a desbalancear y necesariamente le va a costar más al país, a los ciudadanos si le quieren subsidiar, pero no acabaríamos nunca por tener pues un precio adecuado para ellos. Luego, me parece que se habla también de algo que va a ser imposible lograr en el corto plazo. Actualmente la Comisión Federal de Electricidad produce por allá del 38% de la energía del país. En la reforma se dice que tendrá que aportar hasta el 54% y solo a los privados el 46%, es lo que propone la reforma. Y fíjense una cosa que no hace sentido. El crecer del 38 al 54, suponiendo que se pudiera crecer al otro día, como lo establece, porque la diferencia esa, el mercado aproximadamente 72, 73 cifras alrededor de ellas son las que realmente vende la Comisión Federal de Electricidad, lo otro son los que venden los particulares, pero de ese 72 la Comisión Federal de Electricidad produce el 38, la diferencia la compra a los privados. ¿Qué es lo que sucede con ello?
que subir del 38% que hoy produce al 54% que propone la reforma significaría, solo estos 13 puntos porcentuales subirlo, significaría prácticamente el doble del costo que hoy tenemos. Por ese esfuerzo pequeño, el costo hoy es producir esos 38%, son 3.600 millones de dólares. El crecer al 54 ya el costo sería 7.100 millones de dólares. Entonces estamos hablando de un costo de 3.500 millones de aumento que no tiene pues ninguna justificación de dónde van a salir o quién los va a subsidiar. Sin embargo, tenemos por otro lado lo que es la transmisión y la distribución. Eso sí es negocio para Comisión Federal de Electricidad, eso sí es realmente un negocio, y lamentablemente por este esquema, en esta última parte donde usted comenta, todo lo vamos a concentrar en lugar de que haya subsidiarias, pues me parece primero que se distorsionaría el valor y la participación en el estado financiero de la Comisión Federal de Electricidad al meterlos todos en una bolsa, cuando si los tenemos por separado podemos atender los problemas por separado y tratar de resolverlos, porque hoy está pues en alguna forma dividido, que permite identificar que precisamente en la transmisión y en la distribución es negocio, y un buen negocio para Comisión Federal de Electricidad. Cuando se mezcla con lo otro es donde arrojan las pérdidas. Entonces, con todo esto, pues ¿cómo podríamos pensar que el precio de la luz va a bajar? Perdón que lo diga así y lo digo con muchísimo respeto, pero se está engañando a la gente al decirle que con la reforma energética se va a bajar la luz en nuestro país. Eso no es cierto. Hay que decirle a la gente la verdad, porque hemos dicho muchas cosas, que va a bajar el precio de la gasolina y no ha bajado, que el precio del gas se va a mantener y no se ha mantenido, que tantas cosas que se han contado que al final pues suena muy bien a la hora que las mencionan, a la hora que las ponen ahí, pero no resultan verdad. Y se habla de la soberanía energética. Miren, les quiero decir, aquí tengo una gráfica que se hizo en Alemania, Argentina, Brasil y Chile, España, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Prácticamente todo está concesionado. Todo lo pueden hacer las industrias, la industria privada, todo. Solo países como Corea del Sur y México son los que están fuera de esta matriz. Aquí está lo que es la generación, la transmisión, distribución y suministro. Y por ejemplo, ¿Alemania tiene algún problema de soberanía? Argentina, Estados Unidos, Chile, no es cierto. Entonces es un falso debate. La generación de la energía no tiene que ver con la soberanía. A mí me parece que son dos temas totalmente distintos. Y yo sí quisiera una empresa del Estado, termino, presidente. Por favor. Una empresa del Estado realmente fuerte, realmente potente. Sí la quisiera, claro que sí. Yo soy mexicano, nacido en Veracruz. Pero al final lo que quiero es que las cosas vayan bien para este país, y francamente esta pareciera que no es la ruta. Tenemos, miren, la política que propone esta reforma eléctrica o esta reforma energética, al final de lo que habla es de una estatización al 100% prácticamente del sector. Usted ha dicho, no se va a, digamos que, a tomar los valores, los activos de las empresas. Pero al final de lo que estamos, una expropiación, lo menciona usted, al final lo que estamos es algo simulado, porque el SENACE pasa a ser un elemento que va a absorber la propia Comisión Federal de Electricidad, como se reconoce. Termino ya, presidente. Por favor, te agradecería. Un minuto, porque voy a tener que ir, entonces nada más quiero expresarlo todo, por favor. Y lo que sucede con ello es que al ser el Centro Nacional de Control de Energía, este órgano pues que tiene que ver con a quién se despacha, cómo se despacha, los precios, estas cosas que hace propias de su encargo, al dárselo a la Comisión Federal de Electricidad, lo único que vamos a generar es que sea la Comisión Federal de Electricidad juez y parte, y eso no es correcto en ningún esquema, en ninguna actividad del mundo es correcto, ni las personas. Entonces yo creo que hay que decirle a la gente la verdad de las cosas y encontrar, como, además de que, por cierto, para concluir, es contrario a lo que establece el artículo 32.11 del TEMEC, esta reforma. Entonces estamos ante una reforma que es
es ilegal, que va a ser contraria a un tratado que, por cierto, ya tiene vigencia en nuestro país y que se tiene que necesariamente apegar la legislación de nuestro país. Si no, someteremos. Se ha dicho, por último, el director de la Comisión senador Yulen, ya lleva 9 minutos, por favor, costos. Por respeto a todos los compañeros, ya concluya. 15 segundos. No, concluya, por favor. El director de Comisión Federal de Electricidad, el licenciado Manuel Valtre Díaz, ha dicho, no contendrán costo la cancelación de los contratos. Mentira, entre 40 o 50 mil millones de dólares nos costará, porque están referidos en contratos que se van a litigar en el extranjero, y si no, al tiempo, y ahí no van a poder hacer como el aeropuerto, que lo pagan porque la cantidad era infinitamente menor. Gracias, secretario. Continuando sobre lo que comenta el senador Yulen sobre el precio de la electricidad. Yo quiero a ver si me ponen una gráfica, esa, del precio de la electricidad. Estos precios son los precios de la electricidad de este año en varias partes del mundo. En Italia, en Francia, en España, en Alemania. Y las dos de abajo es Estados Unidos, que trae dos, una de la costa este y otra de California. Y la de abajo es la de México. En España, en Italia, pues efectivamente no está el Estado. Ahorita en España, allá, tienen un escándalo los ciudadanos porque no hay un Estado que sujete los precios y están sujetos al mercado de 4 o 5 privados. Y en ese camino, ahí nos llevaban con la reforma del 2013. A perder presencia del Estado a través de una empresa del Estado que es necesaria para poder garantizar una tarifa accesible a todos los mexicanos. Esta es de enero a noviembre. Esas son las tarifas de electricidad. Entonces, cuando hablamos de ejemplos de que qué va a pasar con nuestras tarifas, que vamos a estar muy mal si nosotros vamos a fortalecer a la CFE, es exactamente al revés. En Italia, cuando hubo el accidente en Japón, los italianos cerraron sus plantas nucleares. Entonces, es toda una historia, y en Italia tuvieron que comprar respaldo, ahora están dependiendo de privados, respaldan incluso tanto Alemania como Italia de las nucleares de Francia, pero las tienen que comprar, su comercialización, y estas son las tarifas. Y quise poner pues los países europeos a los que nos referimos, y quise comparar con Estados Unidos, que es nuestro vecino y que maneja con nosotros pues más o menos las tarifas del gas, porque es la cotización del gas que trae Estados Unidos con nosotros. Entonces, suspender los contratos con privados, ¿nos va a afectar la tarifa eléctrica? No, no nos va a afectar, al contrario, estamos fortaleciendo al tener una empresa del Estado fuerte, y no los estamos corriendo y no les estamos diciendo que se vaya, les estamos diciendo que se queden en el mercado con una justa competencia. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Cómo vamos a garantizar? Esa pregunta me gustó. Si hoy traen el 38%, ¿cómo van a subir al 54%? Pues bueno, mire, el 1 de diciembre del 2018 estaba exactamente al revés. Traía 54, 55% CFE y el resto los privados. Y empezaron a entrar a la red del SENACE las subastas que hace ratito mencioné. Y empezaron a entrar el autoabasto paralelo y fue desfasando a la CFE, pero la CFE tiene la capacidad, y la CFE hace 3 años estaba exactamente al revés, estaba 55-45. Hace 3 años, no estoy hablando de hace décadas. Y cuando empiezan a entrar las intermitentes, fue cuando empezó el SENACE, el Centro Nacional de Control Eléctrico, a perder confiabilidad porque son intermitentes. Entonces, a la hora de la operación diaria, cada minuto, entran y salen en el sistema y nos generan alertas en el sistema, y esa es la pérdida de la confiabilidad. Por eso es que nosotros propusimos un acuerdo para tener confiabilidad y decir basta, no podemos estar jugando. Antes no lo tenían,
O sea, el gobierno del presidente Peña o del presidente Calderón no los tenían porque ellos no tenían la intermitencia. Esta nos cayó a nosotros. Entonces, es un tema operativo que hoy en día pues lo tenemos que resolver. Entonces sí tiene capacidad. La CFE tiene 161 centrales, creo. Los privados traen 34 centrales. Entonces, nada más le digo, hay 239 autoabastos, que debería de haber 239 usuarios. Y de esos 239 hay 77,000 usuarios. Este es el mercado paralelo. Entonces, la transmisión es negocio, sí es negocio, por supuesto, y es una de las áreas que está comercializando la CFE, pero cuando se dicen que se dediquen a la transmisión, la generación, no es negocio, ni modo que los privados sean tontos, ni modo que los privados digan, bueno, yo voy a generar, ¿y por qué esto no es negocio? Claro que es negocio, la generación de electricidad es el negocio, y la CFE es una empresa global integrada, que es distribución, es generación, es transmisión, es suministro, es comercialización. ¡Qué bueno! ¿Por qué la vamos a achicar? Es una empresa que hay que fortalecer y que en ese marco incluso entran también los privados. La soberanía como seguridad nacional. Con esta gráfica, cuando decimos soberanía, a lo mejor se entiende, porque últimamente decir somos soberanos o nacionalistas es como si fuera pecado. Pues no es pecado. Yo creo que todos los países después de la pandemia se están resguardando en su seguridad energética, y esto es parte de esta es la seguridad energética. Se lo dejan al libre mercado, se lo dejamos a los privados y vamos a terminar en esos caminos y no sé en qué más. Entonces sí va de la mano. Y el SENACE, juez y parte. El SENACE, antes del 2013, el SENACE estaba en la CFE. Era propiedad de la CFE y la CFE distribuía, la CFE controlaba y la CFE tenía un SENACE en orden. Después del 2013, que lo sacan y lo hacen organismo descentralizado, entonces el SENACE pues se vuelve ahí una caja de resonancia donde todo mundo pide, quiere, despáchame mi electricidad, y se genera un caos. Entonces no va a ser juez y parte, va a ser ordenamiento. Amigos, gracias por llegar al final de este video. Te invitamos a formar parte de esta tu comunidad Nota Gorda. ¿Cómo? Suscribiéndote y activando la campanita, que no tiene ningún costo. De igual forma, ayudándonos, compartiendo y dejándonos tu like para poder llegar así a todos esos mexicanos que todavía nos hacen falta. Y ahora sí, nos vemos en la próxima.